Saludos, saludos, qué hermosos todos unidos. Si les parece, vamos a hacer una oración para poder continuar. Tal vez alguno voluntariamente quiere orar, por favor, puede seguir. ¿Puedo orar, Yesenia? Sí. Claro, hermano, por favor. Gracias. Adelante. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Señor, te presentamos a ti, Señor, este devocional, Señor. Señor, quita todo tipo de distracción, Señor, de que lo que tú quieres que nosotros te escuchemos, Señor, que nos llevemos la palabra tuya, Señor, que sea sembrada en cada corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. 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 Vamos a compartir. Ahorita no puedo habilitar la cámara porque no estoy en mi casa, ¿sí? Pero espero me puedan escuchar bien. Y por favor, vayamos en Lucas 10:25. Lucas 10:25, seguramente ya han leído ese pasaje. ¿Ya lo tienen? Lucas 10:25. Amén. Y el famoso buen samaritano. Amén. Okay, entonces se los voy a leer. Perdón, es que acá hace mucho frío y estamos tratando de... Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Amén. Entonces, este pasaje realmente para mí es una cristiana. Y por apagar su micrófono, está acoplando a alguien que creo que está con el micrófono encendido. Ya está. Muchas gracias. Siempre hemos escuchado esta historia como nosotros tenemos que ser el buen samaritano, ¿sí o no? Todos, ¿cierto? Todos tenemos que ser el buen samaritano. ¿Y por qué tenemos que ser el buen samaritano? ¿Alguien se acuerda por qué siempre nos dicen que seamos como el buen samaritano? ¿Cuál es el mensaje de ser como el samaritano? ¿Quién me puede decir? Porque Cristo dio su vida por nosotros y nos enseñó a ser ese buen prójimo. Bien, Cristo nos enseñó a ser buen prójimo, esa es una muy buena pauta. ¿Quién más me puede decir por qué tendríamos que ser como el buen samaritano? Porque lo que sembramos también recogemos. Gracias, porque lo que sembramos recogemos. Y saben, aquí hay algo que cuando estudiamos la raíz de esta historia, esta parábola, a mí me cambió mucho y desafió mi fe, porque
Mire, dice que un hombre descendía de Jerusalén, Jericó, cayó en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón que vino a robar, matar y destruir? El diablo, ¿no? Y la gente que también va enviada por el diablo, saqueadores. Cayó en manos de ladrones. Le hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. ¿Quién sabe cuáles fueron las circunstancias de la vida que a nosotros nos hirieron, nos despojaron y nos dejaron medio muertos? Pudieron haber sido malas relaciones, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una mudanza, quién sabe, tantas cosas. Y nos dejaron despojados, medio muertos, mal, sin creer, sin soñar. Aconteció que descendió un sacerdote. Y esto es algo importante porque un sacerdote se supone que es un rango muy alto, un rango muy especial, algo que nos puede salvar, algo que podría haberse fijado. Pero dice que el sacerdote pasó de largo, le vio y pasó de largo. Quizás nosotros cuando nos sentíamos perdidos en nuestra vida, esperábamos que alguien haga algo por nosotros, un sacerdote, tal vez literalmente o simbólicamente, y no pudo hacer nada por nosotros. Un sacerdote, por más tal vez buena intención, en el mejor de los casos que haya tenido, claro que el de la historia lo vio y se pasó de largo, le valió, pero no pudieron hacer nada por nosotros. Luego dice que descendió un levita. Un levita es el que conectaba también a las personas con la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros es como, por favor, oren por mí, está bien, tenemos que apoyarnos para orar. Pero sabe, hermano, Dios lo escucha igual que me escucha a mí. Y a veces vamos a las personas como que alguien haga algo por mí, alguien conéctese a Dios por mí, porque antes se necesitaba que un levita esté ahí, que un sacerdote esté ahí para poder acceder a Dios. No había quien acceda a Dios, o sea, uno no podía ir, Señor, gracias por este día, te pido que nos ayudes en esto. No se podía, era imposible. La oración que hizo el hermano al principio no se había podido antes de Cristo. Entonces pasa el levita, tampoco pudo conectarlo con Dios, tampoco pudo sanar sus heridas, es más, no se fijó en él. Dice que luego pasa un samaritano. ¿Por qué usa esta expresión? Porque el samaritano era despreciado en este tiempo por el otro pueblo de Israel y pues viceversa. No se querían, o sea, se tenían la bronca por muchas cosas de la historia, ¿verdad? Y pasa el samaritano, viéndolo cerca de él, vino cerca de él. Miren, este sí se acercó, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia por usted y por mí? ¿Quién? El Padre. Jesús que murió por nosotros. Cristo. ¿Se imaginan? O sea, ¿y a qué vino? O sea, ¿cómo vino? Él no vino ni siquiera a que le prendamos un montón de velas o a que lo pongamos en un altar. Jesús no vino a que le hagamos mil reverencias. Jesús vino en misericordia plena a derramar su vida por nosotros. Habíamos tratado de conectarnos con Dios a través de la religión, a través de un sacerdote, a través de un pastor, de un amigo que, ay, a vos Dios te escucha. Muchas veces a nosotros nos dicen eso. Es que a vos Dios te escucha. ¿Y por qué a mí sí? Ahora, obviamente hay cosas que limitan la oración, claro que sí se dice, ¿verdad? Cuando estamos en desacuerdo, cuando estamos en pecado, sí. Pero ese es un tema un poco más particular. Pero saben, si usted en un tiempo de dificultad, esté donde esté, levanta un clamor, el Señor oye. Dice que cuando invocamos su nombre, Él nos oye. Entonces, tal vez pasaron muchas cosas en nuestra vida, hermano, hermana, y no nos pudieron acercar a Dios. Personalmente, yo intenté con la religión. O sea, yo criándome en una familia ya cristiana, yo pensaba que ya estaba bien, que ya estaba hecha, derecha, ya tenía la vida eterna asegurada, tenía mi boletito ahí con entrada gratis al cielo. Y caí en esa religión de pensar que por hacer bien las cosas, por ser buena persona, supuestamente yo tenía el cielo. Y cuando me sentí confrontada con que había pecado en mí, fue lo que me hizo ver que necesitaba a Cristo. Era el único que me iba a conectar con Él. Pero yo lo intenté con la religión. Yo no sé con qué haya intentado usted acercarse a Dios. Y hay en un curso que nosotros pasamos, nos enseñan también, cuando les hablamos a personas que no conocen del Señor, a darle distintas imágenes, ya que le vaya bien, a darle distintas imágenes de cómo te identificas ante Dios. Y una de ellas te dice una escalera, ¿no? Tal vez vos pensás que puedes llegar al cielo por tus buenas obras.
otra sería un cerco enorme. Sentís de que Dios está del otro lado y vos no vas a poder llegar a Él nunca. Y otro es un enorme cesto de basura, dice él. Sentís que sos tan impuro que Dios no se va a acercar a vos. Y si tenemos alguna de esas tres imágenes, están incorrectas, porque tampoco es lo correcto. Si soy una basura, Dios nunca se va a fijar en mí. Esa es una falsa humildad, por lo tanto es una altivez y un orgullo. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Jesús saltó esa cerca, no importando si era basura, si era escalera, lo que hayamos sido, y Él se acercó a nosotros no por la religión, no por las buenas obras, no por tus victorias o tus fracasos, entonces ese Cristo vino acá a padecer. Y tal vez ustedes dicen, pero hermana, me está predicando lo más básico, ¿sabe? El evangelio es esto en esencia. Y nosotros nunca tenemos que dejar de recordarlo. A veces se nos va y luego ya no sabemos cómo compartir qué es el evangelio. Y empezamos a hablar de doctrina y de profecía y saben, el evangelio es Cristo tuvo misericordia de usted y de mí, vino y dio su vida por usted y por mí. Y ahora hay algo más. Miren aquí, no digo que hay algo más para salvarse, no estoy aquí hablando de eso, ese es el evangelio, pero hay algo más aquí en esta lectura. Dice que cuando es este buen samaritano, aquí cambia, ¿no? El samaritano ya no soy yo, parece. Más parece que fue Jesús el que se apiadó de mí, el que tuvo misericordia verdaderamente. Ahora, nosotros, como decía la hermana al inicio, tenemos que ser como Cristo. Claro, Él usó de misericordia, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos. Y dice que le vendó sus heridas. Yo creo que si ustedes están aquí en este devocional es porque ya conocen al Señor, han tenido una temporada de restauración con el Señor. Ahí hay una criaturita hermosa que está hablando por ahí, el micrófono encendido. Y entonces, si pueden poner el micrófono, porfa, porque si no, no nos escuchamos. Y creo que todos han experimentado que Cristo ha sanado sus heridas. Cristo sanó mis heridas, hermano. Y heridas que yo pensé que nadie iba a poder sanar. Y no importa el trasfondo familiar que podamos tener, traemos heridas desde la infancia. Y el Señor quiere sanar eso. Y dice que Él lo lleva al mesón, primero lo pone sobre Él. Todo el daño que tenía este hombre, el buen samaritano lo pone sobre Él. Lo lleva a un lugar donde lo puedan cuidar. Ahora, ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde Jesús nos lleva para que podamos ser transformados? Su presencia, claro, es el primer lugar. Su presencia sí o sí. Pero aquí me llama mucho la atención viendo la historia, el estudio de esta parábola que a mí me llamó muchísimo y me metí mucho a estudiarla. Dice que poniéndolo, lo llevó al mesón, cuidó de él, pero luego hizo otro día, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pago. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quizás, miren, donde nosotros vamos hay perritos. Perdón, voy a cerrar esto. Señora, perdón. Entonces, tal vez en su vida usted ha sentido que hay una persona con la que usted ha estado luchando hace mucho, tal vez dándole todo su amor, toda su compasión, toda su misericordia. Puede ser un hijo, un hermano, un Cristo, tantas cosas. Y tal vez como que ya no puede dar más. Pero aquí el buen samaritano lleva a este hombre y le dice al mesonero, cuídelo. Y todo lo que gaste de más, cuando su paciencia se acabe, cuando su cosa se acabe, cuando su interés se acabe, cuando su emoción se acabe, cuídelo. Y todo lo que gaste de más, yo se lo pagaré. Y la iglesia es un lugar seguro para nosotros. Yo sé que muchos hemos estado peleados con la iglesia. Por muchas situaciones nos han hecho daño, han habido actitudes súper malas, súper feas, cosas y cosas. Y eso nos da miedo. Y yo no voy a la iglesia, yo estoy en mi casa. Y sí, la iglesia no son 4 paredes. Pero quiero decirle que Jesús nos lleva a una iglesia. Nos lleva porque Él ama a la iglesia. La iglesia es su novia. Entonces, cuando Él nos lleva a ese
mesón, a ese lugar para que cuiden de nosotros, también va a llevar a personas para que nosotros cuidemos de ellos. Me dejo entender. Entonces, no es solamente Jesús me rescató, sino que ahora yo tengo que cuidar de otras personas que Jesús está rescatando. ¿Y cómo lo va a hacer si va a vivir aislado? Entonces, si vivimos a veces como llaneros solitarios, siempre me dicen, no vivas como llanera solitaria, no vamos a poder cuidar de nuevas personas que Cristo esté trayendo. Tenemos que estar en una comunidad pequeña o grande, en nuestra casa. Es necesario pertenecer a una comunidad. Ahora en línea, por ejemplo, y más adelante, Dios mediante, tal vez no se pueda cada uno tener una reunión con un grupo y hablarles del amor de Dios, porque es necesario que nosotros cuidemos de otras personas que Cristo vaya trayendo. Porque en algún momento otras personas tuvieron que cuidar también de nosotros. Siempre hubo alguien, su pastor, su líder, no sé, su encargado, su consejero, su amigo que le habló de Cristo. Entonces el Evangelio, Jesús me rescató, pero yo también ahora tengo que extender esa misericordia. Ese es el Evangelio. No me voy a ganar el cielo por extender la misericordia, sino que dice que fuimos creados en el Nuevo Testamento, dice, como para hacer buenas obras desde el inicio del mundo, para que anduviésemos en buenas obras. Y a mí realmente me cautiva porque dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Ve y haz tú lo mismo. Usted no va a poder cambiar a una persona nunca, nunca. Por más que lo ame con todo su corazón, aunque sea su esposa, su esposo, sus hijos, imagínense el amor de padre a hijo, usted no va a poder cambiarlo, pero va a poder mostrar la misericordia que mostró Jesús con este hombre que estaba botado junto al camino, cargado de la vida, lastimado por el diablo, sin fuerza, sin ánimo. Usted va a poder ser un buen samaritano si usted aprende el ejemplo del verdadero Cristo que vino a mostrarnos misericordia. ¿Y cómo voy a aprender ese ejemplo? Cuando me expongo a su presencia. Si nosotros como cristianos no nos exponemos diariamente a la presencia del Señor, va a ser imposible que usted pueda mostrar verdadera misericordia hacia quien necesite. Y esta misericordia muchas veces se ve reflejada en la paciencia. Va a ser muy difícil que nosotros tengamos paciencia con otras personas si no estamos expuestos a la presencia de Dios constantemente. Y realmente para mí fue diferente entender este contexto de que todo lo que hagamos de más, supuestamente, está como que Jesús dice, no, súbanlo a mi cuenta. A lo que Él consuma, lo que Él gaste, a mi cuenta. Porque Él ya pagó todo. Y hay bueno, toda la historia en Filemón, cuando ustedes puedan leer, es todo Filemón. Y también habla de algo así, de que Pablo le carga a otra persona que cuide de alguien y le dice, o sea, Él me ha sido útil a mí y si Él te ha fallado te pido perdón, pero todo lo que sea necesario yo te lo voy a pagar. Y también esto habla de una sanidad para nosotros, hacia la iglesia. Les puedo decir a nivel organizacional, porque yo sé que ustedes son la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo, pero la iglesia como institución, yo sé que ya viene de muchos trasfondos y ha tergiversado muchas cosas, sin embargo, no podemos nosotros amar a Dios y estar lejos de lo que es la iglesia, porque es la novia de Cristo. Entonces, todo lo que la iglesia haya dañado sus corazones, yo quiero decirles ahora que el Señor va a sanar y que lo sumen a la cuenta, Cristo ya pagó todo, pero que es necesario que este tiempo nosotros como cristianos nos unamos como iglesia, así en línea, que esto es algo, es increíble. Nosotros con mi familia siempre, después del primer devocional, estábamos así tan emocionados. Yo le decía, es que hay personas con las que yo solamente hablaba por mensaje y ver sus rostros para mí fue tanta alegría, era diferente. Y decíamos, ¿cómo puede ser de diferentes lugares? Esa es la iglesia, qué hermoso. Y estábamos alucinando con todo ese concepto de la iglesia alrededor del mundo. Pero, ¿sabe? La iglesia local también tiene mucho peso, y nos cuesta mucho. Porque hay de todo, o sea, hay de todo, cada historia que escuchamos y que hemos visto. Sin embargo, si algo ha lastimado sus corazones de parte de la iglesia, yo quiero decirles que el Señor quiere sanar eso. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes empiecen a recibir a personas que también necesitan ser atendidas. Y esa es la iglesia, no va a ser su propia organización. Nosotros está bien, el ministerio Oasis, pero no es como ministerio Oasis, es como iglesia. Por eso es Iglesia Cristiana Ministerio Oasis, somos la iglesia. Somos las manos, los pies de Cristo, extendiendo aquí el reino.
Para eso vamos a tener que entender que Cristo nos rescató y ahora nosotros tenemos que abrir nuestras casas, nuestros corazones, nuestras vidas para poder sanar a otros. Si queremos discipular, leía anoche, para discipular, porque para predicar tenés que abrir la boca. Después decía para algo más hay que abrir la Biblia, pero para discipular tenés que abrir tu vida, tu corazón, genuinamente, porque la persona va a tener que conocer incluso tus debilidades, ser vulnerable, y eso solo lo conseguimos exponiéndonos a la presencia de Cristo, para poder abrir nuestras vidas a que el buen samaritano traiga nuevas personas a nuestro mesón y nosotros tengamos que cuidar de él, porque cuando nosotros estábamos en el camino casi muertos, él se acercó a nosotros, nos levantó y vendó nuestras heridas. Él quiere sanar nuestras heridas. Y ese es el pasaje que quería compartir con ustedes. Tal vez ustedes ya lo conocían, ya lo sabían, pero yo cada que recuerdo esta historia del buen samaritano en el contexto de, porque siempre era para mí como un poco difícil, tenés que ser como el buen samaritano, ¿no? Y hay películas de eso, digo, ya tengo que ser, pero ¿cómo? ¿De quién aprendo? ¿A dónde miro? Y cuando entendemos que Cristo es el ejemplo, eso cambia todo, porque Él ya lo hizo. Y no es como muchas veces decimos, ¿qué haría Jesús en mis pasos? No, ¿qué hizo Jesús en esa situación? ¿Qué hizo ya? Porque Él estuvo acá en la tierra y Él dejó un manual de vida. ¿Qué hizo? Porque el decir, ¿qué haría? Da lugar a especulaciones, ¿no? A sacar conclusiones personales, propias, no sé, de nuestros corazones. Pero decir, ¿qué hizo Jesús cuando una persona estaba en necesidad? ¿Qué hizo Jesús cuando la religión lastimó a una persona? ¿Qué hizo Jesús cuando una persona se sentía tan indigna de su amor? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo se mostró Él? Entonces así voy a hacer yo. Y Él mismo dijo, ve y haz tú lo mismo, no tu versión 2.0, lo mismo, porque Él ya lo vivió. Él fue quien nos mostró la misericordia en plena. Así que bueno, si alguien tiene algo para comentar antes de concluir, porque creo que es hasta, sí, siempre escucho que mi papá trata de terminar antes porque tienen ustedes también horarios. Entonces, eso es lo que quería compartir, y antes de orar, para finalizar, tal vez alguien quiere compartir algo también sobre este pasaje. No lo había entendido de esa forma, hermana. Gracias. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. La Biblia tiene, no, un solo versículo nos puede hablar de tantas formas diferentes, todas con base, ¿no? Con una base siempre de estudio, porque si no, nosotros